Este capítulo es presentado por Soft99, Japan Best Car Care, Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana, Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres. Weón, ¿qué estáis haciendo? Un experimento de aerodinámica. ¿Pero y qué es eso? Es el movimiento del aire. Y hoy día vamos a hablar de cómo influye esto en el automóvil. El mecánico aplicado. Factor Canus. Y esto es Pecados Mecánicos. Démosle. Al inicio de este Sean programa. todos muy bienvenidos, todos y todas, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Pecados Mecánicos. Como siempre me acompaña mi amigo del alma, compañero y fiel escudero. Ayer lo puteé, amigo, perdón. Pero sigue siendo mi fiel escudero, mi compañero, Don Klaus Alberto. Y conmigo tengo aquí al lado a Pablito Gonzalito, amigo parte. Gracias. Pam, pam, pam. Y eso fue todo el capítulo. Pero sí, oye, hoy día vamos a hablar de el diseño, carga o lo que se entienda por el concepto aerodinámico. Aerodinámica. Es el capítulo número 15 de esta temporada, así que por favor, amigo, lo dejo en su... Aerodinámica. en su... Podríamos hacer una canción. se me olvidó la palabra. ¿Silla poniente? No, weón, la... Ya, filo. Eso. Dele Me con deja, el tema, amigo. Me deja. Eso. Listo. Chiquillos, hoy día vamos a hablar justamente de aerodinámica. Para la gente que no está familiarizada con el concepto, aero viene de aire, ¿cierto? Y dinámica de movimiento. O sea, lo que vamos a hablar hoy día es cómo se mueve el aire al pasar, ¿cierto? Por el vehículo. O el vehículo al traspasar, ¿cierto? El aire. Entonces, parte crucial del rendimiento de los vehículos de hoy en día tiene que ver con la aerodinámica, o sea, con el diseño exterior del auto, cómo se comporta frente al aire. Cuando yo voy en velocidad, ¿cierto? Cada vez tengo mayor velocidad de aire en contra. Exacto, claro. Si imagínense que el aire esté parado, ¿cierto? Que no tenga ninguna velocidad. Si yo paso a 100 km por hora, es aire a 100 km por hora hacia mí. Entonces eso va a generar una detención, va a generar una barrera, lo quiera o no lo quiera. Existe un factor, ¿cierto?, que disminuye la velocidad mientras mayor sea la velocidad, será un poco contrario. Pero mientras más rápido voy, más aire tengo de frente, por ende va a llegar un momento en el que me va a empezar a frenar. O me va a levantar el auto. Claro. O me lo va a hacer que se mueva hacia un lado o hacia el otro, que doble más hacia un lado, que doble más hacia el otro. Todo ese tipo de efectos, cuando vamos en velocidad, ¿cierto? Lo vemos hablando de la aerodinámica. Siempre se habla de la magnitud física y en física hay hartas cosas, hartos fenómenos que no se pueden ver, no se pueden tocar, no son cosas tangibles, pero que están ahí. Y una de estas es la gravedad. Y obviamente me imagino que una de las principales cosas que se puede relacionar a eso es un alerón, ¿cachai? Que es como el que aplica y el que puede controlar de cierta manera. No es que nosotros podamos controlar el 100% de la fuerza. Tal como decía Felipe Yui, nosotros podemos controlar solamente una fuerza. Ya cuando nos ponemos a hacer malabares con la fuerza, no se puede. Entonces siento que este capítulo va a ser extremadamente interesante e importante para obviamente tratar de señalar y volver a repetir que no somos expertos en el área, pero sí hablar de generalidades sobre los principios de la aerodinámica. Así es, cuando hablamos de esto siempre nos imaginamos las carreras. Yo creo que todos hablan de aerodinámica, de alerones, para la gente que no está familiarizada con el concepto. Un alerón es un ala, ¿cierto? Que puede ir en la parte trasera o en la parte delantera, incluso en los costados del auto, que sirve para redirigir el aire y ocuparlo a favor. Claro. Lo que normalmente genera un alerón en los autos, ¿cierto? Es carga aerodinámica, o sea, que si yo tengo un alerón inclinado, ¿cierto? Le llega aire de frente y el aire empuja el auto hacia abajo. Claro. Que es el efecto contrario a un avión. El avión ocupa el mismo principio, pero al revés. Arriba, claro. Cosa de que cuando llegue el aire, el avión pueda despegar. Esto depende básicamente de los ángulos, ¿no? Exacto. De cómo solamente el ángulo del alerón, ¿cierto? Cómo recibe el aire. Si lo recibe hacia arriba, ¿cierto? Una inclinación hacia arriba, vamos a generar carga aerodinámica. Y si lo vamos hacia el otro lado, vamos a generar que el vehículo se eleve. Entonces,
es ahí donde nosotros tenemos que saber cómo redirigir este aire para maximizar la eficiencia de la nave. ¿Ya? Claro. La nave. De la ¿Has visto esos alerones como el de Prostock? Oye, hay que aquí adjuntar una foto del alerón de Prostock porque es impresionante la calidad En la carga aerodinámica que debe generar ese alerón. Ni en los carros de supermercado se atrevieron a tanto con esa invención. Oye, pero me pasa mucho que la gente cuando ve un alerón lo ven hasta feo. Así como, uy, qué feo que tenga eso atrás del auto. Como que pierde naturalidad el auto. Y claro, si no es funcional, para mí también se ve feo. Yo he visto alerones, bueno, así. O donde bien que fijo. a 160 kilómetros por hora el auto se te levanta. Es una clara. Entonces, en vez de cumplir su misión de mantener el auto más pegado al suelo, esa es la idea de un alerón, que yo al tomar velocidad no pierda contacto con el pavimento, porque me va a entrar aire por debajo del auto, ¿cierto? Me va a levantar el auto, Claro. y eso va a aumentar la posibilidad de sufrir un accidente. Exacto. Entonces, el alerón lo que hace es generar carga aerodinámica en la parte trasera, que es ocupar el viento para generarle peso al auto. Claro. Entonces, al final eso es, si el auto en vacío normalmente pesa 1,5 toneladas y yo tengo un buen alerón, puedo a 200 kilómetros por hora tener un peso en el eje trasero equivalente al peso total del auto. O sea, es así de incidente es la aerodinámica dentro del auto. También tiene que ver con el consumo. De hecho, hoy día los autos eléctricos están trabajando al máximo lo que es aerodinámica para poder dar una mayor autonomía, que dure Claro. más la batería. Sí, de hecho, creo que el ejemplo con el cual podemos tratar de aterrizar todas las cosas que estamos hablando es en la película Hombres de Negro, cuando el auto va tan rápido que por carga aerodinámica puede ir De lado. de O sea, en el cabeza, túnel. derechamente. De hecho, se habla mucho de que un Fórmula 1 con la velocidad y la carga aerodinámica, que es tremenda, puede incluso andar a cierta velocidad, puede andar de Podría cabeza. ser eso mismo. Exactamente. Entonces, eso es el efecto, como la carga que uno ejerce hacia abajo del centro de gravedad del auto, para que se lo puedan imaginar. Y como dice Pablo, es así de importante y de incidente lo que estamos tratando de hablar. El tema de la aerodinámica tiene muchos componentes, por así decirlo, muchos factores que afectan al auto. Que por ejemplo el drag, que es uno de los principales, ¿cierto? Es la resistencia al movimiento del auto. O sea, es la capacidad de que tiene el aire de frenar el movimiento del auto yendo a mucha velocidad. Al final imagínense que estoy tratando de entrar en un chicle. Que cada vez, mientras más velocidad va a tener más tensión, resistencia, por ende claro. va a tener más resistencia a avanzar. ¿Ya? Pero existe una manera, ¿cierto? Un diseño que puede, igual que una flecha, pasar por el aire sin tener ese drag, sin tener esa resistencia al movimiento, que es lo que buscamos. Por eso los Fórmula 1, los autos de IndyCar, por ejemplo, tienen ese diseño, los autos de Fórmula en general, tienen ese diseño como de punta de flecha, que es justamente para romper el aire, y tienen alerones para generar carga aerodinámica, que es otro concepto, ¿cierto?, derivado de la aerodinámica o downforce, que muchos Claro. también lo conocen como downforce, que es lo que explicábamos recién, o sea, la capacidad del aire de empujarte hacia abajo y mantener el neumático en el piso. Es la capacidad que tiene el auto, ¿cierto? O sea, el alerón, en este caso, de generar fuerza para mantener la rueda en el piso y que puedas doblar a mucha velocidad en un auto muy liviano sin perder adherencia. Pues recordemos que un auto de Fórmula, por ejemplo, en Fórmula 4, pesan 550 kilos con piloto. Claro. O sea, es un monocasco de fibra de carbono súper liviano. Sí, pues, y de eso mismo te iba a hablar. La altura de estos mismos vehículos de competición siempre son la tendencia es cada vez más bajo. De hecho, si nosotros vemos en alguna categoría de fórmula, el piloto va prácticamente acostado dentro del auto, lo único que sobresale es la cabeza solamente para mirar el panorama, pero es increíble lo que hemos logrado, ¿cachai? Imagínense que el piloto, en la posición que va sentado, ¿cierto? Va como así, y tal cual. el talón de los pies te queda más arriba de la raja. Sí, pues. O sea, del trasero, pero sí me gustó de la raja. Te queda mucho más arriba. Entonces, imagínate cómo vais sentado, vais acostado en el auto, vais metido así como en una cápsula, en donde tenéis los pedales en la parte muy adelante, ¿cierto?, claro, del auto, y tú vas casi en la mitad. Y de ahí para atrás tienes motor, caja de cambios, tanque de combustible, suspensión, ruedas, tracción, todo lo que hay
dentro o sea, fuera del monocasco de fibra de carbono. Claro. Imagínense lo importante que tiene que ser que todo el peso de un Fórmula o de un vehículo de carrera lo tenemos atrás, generalmente. Obviamente hay otras categorías, pero toda la importancia que tiene el alerón delantero para poder ejercer esta presión y que no se vaya a levantar yendo a 300 kilómetros por hora. O sea, le pasa mucho a los autos, y me acuerdo perfecto de un amigo que estuvimos preparando un auto de carrera en un tiempo y que me decía de que sobre los 150 kilómetros por hora el auto empezaba a vibrar. Pero yo le decía, bueno, ¿cómo te va a vibrar si las ruedas están balanceadas, los neumáticos están bien y todo el tema? Era claro, porque la suspensión estaba mal regulada y estaba muy pareja. Por lo tanto, sobre cierto tendía a levantarse el auto. Entonces tendía a hacer ese como efecto vela. Encargamos, obviamente le preguntamos a quien sabía más, regulamos la suspensión un poco más abajo y se acabó esa vibración. Se acabó ese efecto vela que normalmente se le conoce. Que es porque el neumático se empieza a despegar del suelo. Exacto. Si al final eso es. O sea, nos decía este loco, nos explicaba de que ustedes hubiesen podido andar a 50 kilómetros por hora más de lo que iban. Perfectamente podrían haber tenido un accidente como el que pasó en Nürburgring, que un auto en una esas lomas, ¿sí? CLK GTR. En una de esas lomas tiende a despegarse y bueno, se convierte en un proyectil de 1 tonelada, bueno, la gente, yo creo que en postproducción tenemos que poner esa imagen ese para que extracto. Vea la gente de lo que estamos hablando. O sea, con la aerodinámica el auto realmente salió volando. O sea, no es Bueno, que es se haya así. levantado y no es como que haya hecho un wheelie, sino que realmente sale volando. Y se despega, claro. Y se despega del piso, y eso es justamente por aerodinámica. Le entró mucho aire por abajo y generó lo mismo que pasa en un avión. Exactamente. Que el ala va despegó, así. literal. Entonces, despegó. Claro, se fue. Y se marchó. Y se marchó. Entonces la aerodinámica, chiquillos, en las carreras es súper importante. Pero también es importante para los simples mortales, ¿cierto? Que manejamos un auto de uso diario, en cuanto al consumo, en cuanto a la estabilidad que tiene el auto, ¿cierto? Al ir en alta velocidad, me imagino que, hablando de respetar la velocidad límite, solo 120 km por hora, no es lo mismo ir en un BM, por ejemplo, que ir, sin desmerecer, en un Spark. ¿Ya? No es la misma seguridad, no es la misma... La sensación. La sensación de manejo no es igual, porque en el Spark se siente esa velocidad, se siente que si yo hago una maniobra muy rápido, puedo perder el control del auto, a diferencia de un vehículo, ¿cierto? Como BM, que obviamente, más allá de la aerodinámica, también tiene que ver suspensión, freno y todo lo que te da una sensación diferente. Pero si consideramos solo la aerodinámica, partiendo, por ejemplo, por el piso plano que tienen los BM, Claro. que generan lo que nosotros denominamos como efecto suelo, que es básicamente, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo Eso, posible. Y lo más gráfico para que no se tengan que imaginar nada. Exacto, pero lo que ocurre debajo de un auto es un efecto Venturi. ¿Ya? Yo tengo una entrada de aire muy grande, que es la que viene por adelante, ¿cierto? Y esa entrada, hasta donde la parte de adelante del auto, divide el flujo del aire por arriba y por abajo. Entonces, hasta el límite, de donde empieza a fluir hacia el otro lado, tenemos una entrada así de aire. Pero debajo del auto tenemos un espacio mucho menor. Esa disminución del paso del aire hace que disminuya la presión en esa sección. Es lo mismo que pasa en los carburadores. Entonces, como tengo menos presión, lo que se genera es vacío, se genera una succión. y eso te mantiene el auto pegado abajo. A eso se le llama efecto suelo, que en los 90 Senna lo aprovechó perfecto en el Lotus, ¿cierto? Que empezaron a trabajar con este efecto suelo y que mantenía el auto mucho más pegado al suelo. Podíamos doblar mucho más rápido, podíamos acelerar y llegar a máximas velocidades sin perder el control del auto. Entonces, ahí también tenemos que hablar sobre los pisos planos, sobre la redirección del aire, ¿cierto? En vehículos ya un poquito más alta gama, como un RS, por ejemplo, un Audi RS, donde tenemos entradas delanteras que son totalmente funcionales para refrigerar los frenos y también para generar carga aerodinámica. Tenemos, por ejemplo, hoy día el caso de los vehículos eléctricos, que se enfocan mucho en generar un buen coeficiente aerodinámico para poder rendir más kilómetros por kilowatt. O sea, al final eso es lo que busca hoy día el auto eléctrico, poder generar una autonomía mayor, que es la gran problemática de los autos eléctricos. De hecho, hay un capítulo del podcast de la Pao Leighton con el Leo de Autos que se llama Electroangustia, creo. Uno de los primeros que hicieron en el podcast. Y era justamente eso, que el computador a bordo te dice que te quedan 200 kilómetros.
y vais recorriendo los 100 y ya te quedan 30 kilómetros. Entonces no sabéis si te va a dejar tirado, no sabéis la autonomía del auto, Sí. no. Es súper difícil calcularla. Y la idea del auto eléctrico es generar menos carga, menos coeficiente aerodinámico, tener un coeficiente más bajo, ¿ya? Para poder rendir más. Ese es el juego que hoy día tienen los autos eléctricos. Claro, normalmente uno peleas con cierta fuerza y entre medio de todas las demás, la de Ross y todo el tema, está esta fuerza que te permite obviamente ser menos eficiente, ¿cachai? Entonces, con ese diseño uno va a cortar, entre comillas, mejor el viento, vaya a lograr que el auto tenga una menor resistencia para desarrollarse con mayor facilidad. Pero también eso obviamente hay que hacer un llamado de atención a los constructores, a las marcas, que uno me imagino que ustedes han visto esa calcomanía, esa hojita pegada, el tema de la eficiencia. Y te dicen, este vehículo da, en el caso de los vehículos a gasolina, 19,2 kilómetros por litro. Y uno cuando se lo compra, nunca te da esos 19,2 kilómetros por litro. Fue porque efectivamente ven las condiciones ideales de desarrollo para poder tener esa eficiencia energética. De hecho, creo que son pruebas en Dino. Me imagino, de hecho, son probadas en Dino con una simulación de aire y todo. Bueno, es toda una cuestión que, insisto, son en las mejores condiciones que te va a dar ese rendimiento. Y pasa mucho también en los vehículos eléctricos, que uno, como decís tú, no sabís si realmente lo que te está calculando el computador es fiable o no, pues, ¿cachai? Entonces, ahí es donde hay que llamar la atención a las marcas que, puta, hoy día, 2023, ese tipo de cosas no pueden estar pasando. Y hay un montón de cosas que afectan el consumo. Pues de repente, por ejemplo, el otro día vi en la página de Mato la pregunta de ¿disminuye mucho la autonomía de un auto o aumenta mucho el consumo de combustible cuando prendo el aire acondicionado? Por ejemplo, y Mato explicaba que Menor el consumo. era menor comparado a si Tener voy la con las ventanas ventana abajo. abajo, sí. Porque al final el aire ingresa al auto y tenemos la luneta trasera. O sea, estamos funcionando casi como un paracaídas. Exacto. Y eso genera mucho mayor carga en el auto, Que el por aire ende, acondicionado. más consumo que activar el aire acondicionado. De hecho, es súper poco el consumo que te aumenta, como decís tú, en relación al otro, pero es también porque en el auto tú cuando vas en autopista llevas un régimen alto de revoluciones, ¿cachai? Entonces, generarle un poco más de carga no es mucho más que lo otro. Ahora, caso contrario, cuando activáis el aire acondicionado, y esto no tiene mucho que ver con aerodinámica, pero cuando vais metido en un taco, es la parte donde más se castigan todo este tipo de cosas. En un taco, en un 3 cilindros, Es. sin turbo. En el más 4, 800, un motor 800, aire Y todo. acondicionado. Como esos memes que dicen cuando vais corriendo en un auto de 3 cilindros, un auto 800 o 1000 y apagáis el aire acondicionado. Sí, Esa es la y escena de sale Toretto el pinchando nitro. Sí, suele pasar, güey, suele pasar. Pero eso, hoy día la aerodinámica es tan importante que existe un área de aerodinámica en el desarrollo de cada uno de los automóviles que hoy día vemos en la calle. O sea el modelo que sea, nosotros vemos carrocerías que son súper diferentes, pero aún así hay un estudio detrás de eso de aerodinámica. O sea, por algo tiene ese corte en el capó, por algo tiene la antenita esa como de tiburón, por algo tiene el parachoque un poco más ancho que la parte de las puertas, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que se preocupa de desarrollar este equipo de aerodinámica de la marca. Incluso es más, cuando uno dice así como, oye, este auto es feo, no me gusta, pero estoy seguro que es mucho más eficiente que el auto que tenés tú actualmente. Pasa mucho también que hoy día incluso hay marcas de lujo, por ejemplo Audi, que están eliminando los retrovisores y están poniendo unas cámaras para disminuir el factor roce, o sea, el factor aerodinámico. Y también para, como decías tú, me gustó mucho el punto de ocupar de ese mismo aire para poder refrigerar o la carga aerodinámica no sea hacia abajo, sino que también de los lados para poder usarlo de mejor manera. ¿Cachai? De redirigir ese flujo. Hay difusores, si lo llevamos a las carreras, hay difusores por abajo para el efecto suelo, dirigirlo hacia adentro para que pueda sobresalir de cierta manera y generar aún más carga. Entonces, de verdad que puta, es súper bacán. Uno dice, claro, uno no lo ve, pero tú sentís cuando, o sea, asumo, porque yo nunca he manejado un auto de carrera,
Pero en los simuladores uno, claro, rompís el alerón delantero y cacháis que el auto se comporta distinto, dobla menos o dobla más por un lado que para el otro, y es todo un sinfín de cosas. La suma de factores tiene obviamente un resultado mucho mejor o mucho peor. Al final simulan condiciones reales de funcionamiento. Y muy reales. En las carreras te pasa eso. Sí, po. ¿Cachai? Si se rompe un alerón porque chocaste al de adelante, obviamente vas a doblar menos o se va a cargar por un lado en velocidad. Todo eso ocurre en un automóvil. Y volviendo al tema de la refrigeración, me gustaría que habláramos un poquito de eso después de saludar a nuestros auspiciadores. Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio. Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care. ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning. Estamos de vuelta, chiquillos, después de esta pausa comercial. Para poder agradecer a cada una de las personas y entidades detrás de nuestro proyecto, a cual queremos mucho. Chiquillos, continuamos entonces con la parte de enfriamiento, eso íbamos a hablar. Hoy día existen rejillas funcionales, que normalmente uno dice, no sé, pues ven muchas rejillas en la parte delantera del auto, donde muchas Como son no, adorno, para que se vean bonitas. Eso, no sirve de nada, amigo. Está Es totalmente por ejemplo la equivocado. diferencia entre un C180 Mercedes y un C63. Claro. Que el C63 quizás tiene las mismas parrillas, pero son funcionales. O sea, entra aire a través de estas parrillas, ¿cierto? Para refrigerar los frenos, para meterle Radiadores, aire al turbo, radiadores para de meterle caja. aire a los radiadores, ¿cierto? De caja, de motor, incluso de diferenciales en Incluso algunos casos. diferencial. ¿Ya? Entonces, todas las entradas de aire en vehículos, ¿cierto? Se utilizan para algo. Cuando tienen esa abertura en el capó, normalmente es porque tienen el intercooler, ¿cierto? En la parte superior del motor, por ende enfrían mucho más el aire. Hay unas funcionales como otras no, hay unas que son solo estéticas. Ah, claro. Hay que, Es hay que tener ese autoaesthetic. paréntesis, weón, porque mucha gente que dice, entonces esto es más aerodinámico, a veces es todo lo contrario. Exacto. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado ver alerones de auto así como instalados ahí nomás y van así. Una DRS abierto.
¿cachai? Entonces, Cero carga. cero carga aerodinámica. Entonces ahí es donde empezamos a decir, ya, ok, si le vas a instalar un alerón a tu auto, preocúpate de que sea funcional. Porque que no se ve bonito. O sea, perdón. Perdón, estoy ofendiendo a alguien Amigo, con esto. discúlpeme, pero no Pero sirve de nada. Solo Eso, estético. más que se vea bonito el auto, que sea funcional. Porque más allá de que sea de carrera y darle, te sirve incluso como un sistema de seguridad. Vas a tener mejor control del auto en altas velocidades. Claro, exacto. Entonces, ahí es donde nosotros entramos ya a la parte funcional. Que más allá de que se vea bonito, que funcione, que genere carga aerodinámica, que no genere tanta carga aerodinámica como para generar consumo de combustible, ¿cierto? Pero que sí me mantenga pegado al piso, o sea, que sí genere este efecto de que las ruedas generen presión hacia el piso. Claro, que va de la mano, me imagino, con la dirección del vehículo, que va de la mano con los frenos, con la suspensión misma. Siempre es un conjunto de trabajo para poder mantener el auto pegado al piso. Así es. Y existe un número, ¿cierto?, que nos define el coeficiente de aerodinámica que tiene cada auto, que en este caso es la carga total que genera el auto completo, ¿cierto?, cuando traspasa el aire. En este caso tenemos tres ejemplos, ya que son unos de los más bajos que tenemos en el mercado hoy día y que son justamente vehículos eléctricos. Ya recordemos que lo que conversábamos hace rato, que los eléctricos hoy día buscan mayor rendimiento como sea, de poder rendir mayor cantidad de kilómetros por kilowatt. Y eso se consigue hoy día con mejoras, ¿cierto?, como la que comentabas tú de Audi, que se eliminan los espejos para evitar que eso también genere carga aerodinámica. O sea, hasta el espejo puede incidir en ese consumo de combustible. Eliminamos el espejo, instalamos una cámara que tiene mucho menos roce, ¿cierto?, con el aire, y le ponemos una pantallita por dentro. Y con eso ya estamos mejorando el consumo de combustible del auto. Aunque sea un 0,0001%, pero mejora. Exacto. Eso hay que dejarlo claro. Fíjense, por ejemplo, tenemos el Tesla Model S Plaid, que es hoy día un auto eléctrico rapidísimo, ya, rapidísimo, de los más rápidos de Tesla. Y Es tiene un un cohete. coeficiente, un Cohete con coeficiente aerodinámico de 0.21. Ya, aclarar esto, que se mide en una escala que se llama CX, ya, Claro. esa es la denominación del coeficiente aerodinámico, y entendiendo que el 1 es una pared plana, totalmente de O frente sea, hacia el chocando aire. el aire 100%. 100% en la pared. Y mientras más disminuye, significa que yo voy, ¿cierto?, aplanando esa pared Vas abriendo para que esta- entiendan el concepto, ¿cierto?, de resistencia. Y el 0 sería sin resistencia. O sea, tendría que ser extremadamente delgada Delgadito. la lámina, ¿cachai?, como para generar 0. ¿Ya? En la práctica es imposible. Pero por eso, mientras uno tenga estas entradas, o mientras mejor utilice, o mientras más alerones tenga, menor va a ser el coeficiente de aerodinámico. No necesariamente. Ya. Ya, porque, por ejemplo, el alerón genera mayor drag, genera mayor, el coeficiente aerodinámico aumenta, Ya. ¿ya? Pero se utiliza para generar carga aerodinámica. Claro. Entonces tiene que aumentar. Ya. Ya, a diferencia de vehículos como por ejemplo lo que estamos hablando, ¿cierto? Vehículos eléctricos que aprovechan mucho el efecto suelo, ¿ya? Y que no necesariamente van con alerones traseros, ¿ok? Pero sí generan la misma carga aerodinámica de otra forma, por las rejillas funcionales, ¿cierto?, que tienen a través del auto. Tenemos el Lucid Air, que tiene un coeficiente de 0.21. Es un auto eléctrico fabricado por Lucid Motors, presentado en el año 2016, ya, que compite justamente con los Tesla de los modelos deportivos. ¿Ya? Ya. Estamos hablando de que un coeficiente de aerodinámico de 0.21 O sea, es extremadamente bajo. ¿Ya? Bajísimo. De verdad que es muy bajo. Y tenemos el ganador por Tan, tan. solamente 0,1 CX, ¿Mm? que es el Mercedes EQS Sedan. Ese yo no lo conozco, personalmente. 100% eléctrico. Lo hemos visto mucho en Fórmula 1 y yo he visto que de repente llegan en ese auto. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Tiene un coeficiente de 2. O sea, los otros eran, o sea, 0,2. Los otros eran 0,21, 21. este es Este 0,2. O 0,20 para que Claro, se note la diferencia. Exacto, o sea, es muy poca diferencia entre uno y otro, pero eso genera que el Mercedes tenga una mayor autonomía, ¿cierto?, siendo un auto 100% eléctrico. Ya, ese tipo de pequeños detalles son los que generan esta mejora en el consumo, esta mejora en el agarre del auto, ¿cierto? Y terminemos generando un auto eléctrico mucho, mucho, mucho mejor. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, ¿cómo es
que el diseño aerodinámico va a cambiar tanto el comportamiento de un auto. O sea, va a depender realmente de cómo es el auto por fuera, cuánto consumo va a tener. Es súper, no sé si loco, pero sí hay mucha gente que no lo entiende todavía o no se había dado cuenta de eso, de que en realidad depende mucho del tipo de carrocería del que estemos hablando, el consumo de combustible que va a tener. Nosotros siempre decimos el motor más grande gasta más Consume benzina, más, claro. ¿cachai? Pero si ese motor grande va acompañado de una buena aerodinámica, podría bajar considerablemente el consumo, po. Sí, pues, la gente, yo creo que ese tipo de cosas se malentiende. Puta, no quiero tratar de ignorante a la gente, pero sí se cae mucho en la ignorancia y por eso se dan ese tipo de comentarios. O sea, en el fondo, la suma de este conjunto de cosas va a mejorar sí o sí, ¿cachai? Y si acompañamos una buena aerodinámica, con una buena gestión de motor, con una buena gestión electrónica, vamos a conseguir un mejor resultado. O sea, no hay manera de que eso sea todo lo contrario, ¿cachai? Por eso es que cuando se ve un auto deportivo, de hecho tengo entendido que el tema aerodinámico se trae 100% de las carreras para poder aplicarlo en esto. Y se habla de toda categoría de carrera, sea un auto carrozado, sea un auto, una moto, sea lo que sea, siempre la aerodinámica está ahí latente, ¿cachai? Me acuerdo en las carreras, siempre hablamos de esto, porque de verdad que eran muy buenas carreras. Time Attack, Felipe Gaete, Marco Ambiado, Oscar Sepúlveda. Sí. Cuando estábamos viendo un CRX corriendo contra dos GTR y el CRX tenía un alerón gigante, tenía un lift Alerón frontal hacia adelante, sí. extremadamente largo, tenía las aletitas estas chiquititas que van adelante, totalmente funcionales, Sí. y el auto de verdad doblaba más. Sí, po. Y para que se hagan una idea, nosotros vimos hace 10 años las carreras. Vamos a tratar de buscar una foto del Eso. auto de Felipe Gaete. Y Oscar Sepúlveda en su GTR que pesaba, no sé el peso exacto, pero pongámosle 2 toneladas, por hablar de un número. Y que tenía 600 caballos de fuerza. 800, o sea, de hecho, era un 800. P800. Era una estupidez lo que tenía de potencia. Y venía este señor, Felipe Gaete, con un Honda CRX, que ¿cuánto habrá tenido de potencia? 300. Eso, pongámosle ya 300 caballos, pero, y aquí está la relación peso-potencia, con mayor carga aerodinámica. O sea, el GTR no dice, puta, es más auto. Pesaba menos el auto Pesaba menos y tenía mejor aerodinámica. todas estas cosas que ayudaban a que el auto doblara mejor y fluyera con mayor facilidad que un tanque, como hoy día todos vemos que es un GTR, un auto mucho más pesado, más grande, más tosco de mover, si bien más potente, pero en las curvas el CRX la andaba mucho mejor. Que de hecho hoy día lo tenemos súper presente ya en tecnología, ¿cierto? Que como dices tú, esto viene de las carreras. Y cuando hablamos de la bajada de tecnología, parten las carreras, después se homologan, ¿cierto?, en vehículos de alta gama y de a poco se va integrando al mercado ya de más baja gama, hasta que llega, como por ejemplo los cinturones de seguridad o así un montón de componentes, ¿cierto?, que vienen de las carreras y se integran a cualquier auto. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos vehículos que tienen aerodinámica activa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiero andar en la calle, ¿cierto?, no tengo un alerón que me genera más drag, que me genera más consumo. Pero cuando supero cierta velocidad, se extiende, ¿cierto?, un alerón desde la carrocería que contribuye a generar carga aerodinámica. O sea, es un alerón funcional. Pasa mucho en Porsche, pasa mucho en vehículos ya de más alta gama Bugatti, como Bugatti, Koenigsegg. ese tipo de cosas que ya tenemos alerones, ¿cierto?, que son totalmente electrónicos. O sea, hay una computadora que opera la altura y la inclinación de este alerón en base a la velocidad que llevo, en base a la curva, en base a toda la aceleración que tenga el auto, sea hacia adelante o hacia atrás o también lateral. Pasa lo mismo con el tema de la suspensión. Cuando ya, no sé cómo detectarán esos calculadores la resistencia del aire, pero pasado 100 km por hora ya el alerón empieza a jugar un papel fundamental en que puedas acelerar mucho más sin el desmedro de esta misma resistencia. Entonces, cuando se activa esto también, como decís tú, los alerones, empieza también la suspensión a bajar un poco más y toda la carga aerodinámica se empieza a estar en favor de la velocidad punta, lo que decís tú, el control en curva o el mismo frenado, porque he visto que los alerones también, y pasa en el AMG One, creo que es el modelo, Sí. en el que está estos mismos alerones, pero no para acelerar, y son para frenar el auto, que sirven como una especie de paracaídas. En el fondo, de las aletas, las ruedas de adelante, se abren como unas pequeñas branquias para poder detener mejor el vehículo. Que de hecho eso deriva justamente, el AMG One es un proyecto que hicieron
en base a toda la tecnología desarrollada en Fórmula 1. Es un monocasco, es un auto de Fórmula 1 homologado para calle. Pero tiene la gracia, como decís tú, de estas tipo branquias, ¿cierto? Que se abren Literal adelante, son branquias, weón. que lo que hacen es simular el alerón delantero del Fórmula. ¿Cachai? Entonces puedes ocuparlas para frenar o también puedes usarlas en alta velocidad para generar carga aerodinámica en el eje delantero. Claro, que se van moviendo ahí solitas para... Y tienen un montón de regulación, pues no es que o se abren o se cierran, sino que van en ángulos en los que podemos regular de 0 a 100. Sí, pues. De hecho, hay alerón inteligente que mediante la curva o según el ángulo de giro, el alerón va haciendo este movimiento para generar más carga y no despegarse. Y con la fuerza centrífuga, si uno dobla a la derecha, el auto o el cuerpo se va a tender a ir hacia afuera, hacia la izquierda. Entonces el alerón se encarga de generar más carga para mantener todo este lado derecho que está siendo expulsado pegado al piso. Y en vez de doblar así, doblas derecho. Así, y con las 4 ruedas bien pegadas al piso. Exacto. Entonces, tenemos esos casos, ¿cierto?, en donde la aerodinámica juega un papel fundamental en mantener el auto en el piso, ¿ya? Y en el caso de los eléctricos, generar estas diferencias de consumo, que genere mayor autonomía. Y tenemos otros casos, como por ejemplo pasa con el Tesla Cybertruck. Todavía no se lanza oficialmente al mercado. Caja con ruedas, literal. Esa caja con ruedas, que es una pickup 100% eléctrica, ¿ya? Esa es la gracia del Cybertruck. Y se supone que Elon Musk estaba ofreciendo una autonomía de 800 kilómetros por recarga. Con una carga completa. Exacto, con una carga completa debería rendir 800 kilómetros. Pero para eso debería haber tenido un coeficiente de aerodinámico cercano a 3. Al igual que el Model T, el Tesla S, Model S y los otros de gran velocidad, ¿cierto?, de Tesla. Pero, según los cálculos que se han hecho, esta pickup tiene un coeficiente de 0.438. ¿Ya? O sea, está muy por encima de lo que calculaban que iba a estar. Por ende, están pensando en que quizás no va a dar los 800 kilómetros de autonomía. O rediseñarla. Lo han rediseñado. Los primeros diseños daban 0,39. ¿Ya? Hoy día, con las nuevas actualizaciones, van en 0,43. ¿Ya? Con el pickup cerrado, porque tiene como una capota, ¿cierto?, que es parte del auto. Y con el pickup abierto podría llegar a 0,47. O sea, casi 0,5. Y eso es un coeficiente altísimo. Por ende, no podría generar el consumo de combustible que está prometiendo Elon Musk si se mantiene ese coeficiente aerodinámico. O sea, imagínense lo importante que es, en este caso una marca se está jugando una apuesta del consumo de combustible, del consumo de electricidad, ¿cierto?, que va a tener su auto, su nuevo auto que van a sacar al mercado, y no le están dando los números, po. O sea, después de haberlo presentado, aquí está mi proyecto. Estás invirtiendo una millonada de plata en una web que no sabís si va a funcionar, po. Puta, sí. Solo Elon Musk podría hacer algo así. Entonces, esa es la ¿cómo se llama? La diferencia que podría tener, en realidad sí, la diferencia de rendimiento que podría tener un auto con un muy alto coeficiente aerodinámico y otro que podría tener, ¿cierto?, menos potencia o menos capacidades, pero mejorando su aerodinámica podría mejorar cosas como el consumo. Exactamente. Oye, qué importante. Solamente el aire, que es un factor externo, es algo que no podemos ver, lo hemos dicho 1000 veces, pero que es así de importante. Me encanta el tema de que estamos tocando. Yo la verdad no tomo estas cosas muy en serio a lo mejor, pero claro, cuando veis una cuestión en carrera y tú decís, puta, esto me gustaría aplicarlo en mi auto, que estoy, no sé, aprendiendo a manejar en pista, ¿cachai? Estoy tratando de aplicar cosas para poder mejorar el crono. La cachaya. Sí, pues, ¿cachai? Y no solamente que acelere, lo hemos dicho 1000 veces, el acelerar más o ser más potente no necesariamente me hace más rápido. Tenemos que mejorar la frenada, la maniobrabilidad, etcétera, etcétera. Y creo que la carga aerodinámica es algo, pero clave. Así es. Bueno, como siempre, esto viene de las carreras, pero hoy día el diseño también se ha sumado a la parte ya más electrónica, ¿cierto?, para vehículos eléctricos y también de diseño. Por ejemplo, hoy día me imagino que muchos de ustedes han visto autos eléctricos que no tienen la parrilla frontal, la que teníamos antiguamente, ¿cierto?, entradita de aire para que se enfriara el radiador. Como hoy día no tenemos un motor de combustión, ya no necesitamos que el aire enfríe el radiador. Entonces eliminamos esa parrilla para evitar que entre aire hacia el auto y pase por fuera del auto.
Entonces Exactamente. eso nos va a ayudar en consumo. Así como lo hablamos de los espejos, ¿cierto? Los pisos planos e incluso las llantas. No sé si lo han visto, ¿cierto? Las llantas del auto eléctrico son casi planas. Igual como hoy día se ve en Fórmula 1, ¿cierto? Que va con una tapa la llanta. Prácticamente, claro. Exactamente, por eso se hace en autos eléctricos también, para generar menor consumo. Por eso la llanta es más grande, por eso cubre más espacio la llanta, para evitar que ingrese aire desde el exterior hacia la llanta Y o salga. que el aire que nosotros redirigimos hacia los frenos salga a través de la llanta y genere turbulencia hacia afuera. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros logramos con una llanta, ¿cierto?, más cerrada. De hecho, me he dado cuenta que la carga aerodinámica se la toman tan pero tan en serio los de Fórmula 1 que he visto que en todas las juntas o uniones del alerón, del mismo halo, de todas esas cosas, hay siempre una pieza con otra. Y esto obviamente hay una separación milimétrica, por supuesto, entre una pieza y otra. Y dentro de esto, uno dice que justamente puede producir turbulencias el aire al pasar por aquí y generar un pequeño lomito de toro, microscópico, pero estos locos le ponen una pequeña cinta de scotch, por así decirlo de alguna manera, para evitar cualquier tipo de contaminación aerodinámica. Nosotros lo hicimos en algún momento en el Fórmula 4 y funciona. Ya. Le poníamos tape. Le puse. Le poníamos tape. Ya. Y de verdad mejoraba bastante el comportamiento del auto. Son pequeños. Esa es la cachaña de las carreras. Por esto ganamos una carrera. Sí, justamente como dices tú, se generan pequeños lomitos de toro. Pero en realidad, si nosotros lo vemos traducido en lo que por ejemplo vemos en Fórmula 1 cuando van con esas parrillas gigantes con los papelitos, Ujú. o cuando le ponen pintura a los autos para Para ver ver, cómo se claro. comporta el aire, lo que hace es generar un vortex, que se Claro. llama, que es un torbellino. Literal, el aire, una vez que topa, por ejemplo, en una punta, el Baja aire no es y que empieza- salga así, Mm. sino que sale como un vortex, como un torbellino. Entonces, si ese torbellino se va del auto, bien. Pero ¿qué ocurre cuando ese torbellino sigue Esa recorriendo el contaminación, auto claro. y entra al alerón? Entonces me toma aire por arriba y por abajo del alerón y hace empieza que la empiece a vibración. vibrar. Entonces ese tipo de cosas también hay que controlarlas dentro de la aerodinámica. Que la parte delantera no influya con el control de la parte trasera. Es súper, súper delicado lo que estamos hablando. Es súper delicado el tema de fabricar autos que puedan cortar el viento. Lo vemos también en otro tipo de vehículos, como por ejemplo los tren bala, que tienen un diseño especial porque van a una muy alta velocidad. Y para evitar que el tren vibre, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, del metro que tenemos aquí, que la weá es cuadrada adelante. Pan de molde. Realmente es una bala. El tren bala tiene esa punta, ¿cierto?, que va a cortar el viento para evitar que el tren se mueva mientras transita. Hace poco mi hermano se fue a Japón, estuvo allá y me contó la experiencia que había tenido con el tren. Y me dice que es muy similar a viajar en avión. De hecho, es incluso más tranquilo que viajar en avión porque no tenéis turbulencia. El avión sí tiene ese ir y volver, ¿cierto?, del aire. En este caso va en un riel. Entonces es mucho menos el movimiento que se siente dentro del tren. Y vaya 300 y tantos kilómetros por hora, 260 en algunos tramos creo. Entonces, esa es la gracia de la turbulencia, o sea, de la aerodinámica, ¿cierto?, aplicada a vehículos que transitan a una velocidad por sobre el promedio, ¿ya? Digámoslo así, por sobre el promedio. Porque no estamos hablando tampoco de autos que van a romper la barrera del sonido. O sea, por ejemplo, un Porsche que tiene esta capacidad de levantar un alerón adicional puede llegar a los 260, a los 280. De hecho, el último, el GT3 RS, creo, tiene el velocímetro a 400 kilómetros por hora. Wow. Ahí la dejo. Pero Ahí dejé ese dato ahí. hay boteando. algunos que no superan o que superan por muy poco los 300 kilómetros por hora. Y en ese caso se compensa obviamente y se entiende que tenga un alerón para generar carga aerodinámica. Porque la necesita, vaya 3 gammas, ¿no, güey? De todas maneras. Oye, vamos a ir con la conclusión de este programa, pero antes vamos a ir a unos consejos comerciales. ¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis.
Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubateria.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Bestias Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burgers y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del Supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia? Bienvenidos a Vimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Vimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Logamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Vimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a GestionCar, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. GestionCar tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. GestionCar, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl. Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices. Volvemos entonces después de esta gran pausa comercial de agradecer a cada uno de los colaboradores y auspiciadores muchas gracias. detrás de este programa. Amigos, vamos con la conclusión de este interesantísimo tema que es la aerodinámica. Yo creo, Guachito, que tenemos que aplicarlo. Es muy fácil generar mejoras dentro de nuestro automóvil, como por ejemplo, pasa que chocan muchas veces y no reparan la parte delantera del auto, por ejemplo. Y eso influye en el consumo de combustible. O sea, lo que te estás ahorrando en no reparar el auto lo vayas a gastar en benzina en un par de meses. Entonces, generar ese tipo de reparaciones a tiempo, preocuparse de no tener estas aristas, ¿cierto? Por ejemplo, de repente le instalan weas encima a los espejos. ¿Has visto esos espejos como chiquititos? Los micro espejos. Sí. El espejo chiquitito de arriba, no hagan eso. ¿No? Y después empiezan con ese tipo de vibraciones. Por ejemplo, me pasó a mí, hace un tiempo tuve un pequeño accidente en el cual mi parachoque salió volando solo. Y después al tratar de amarrarlo, bueno, avancé un par de cuadras y me di cuenta que y en esa vibración dije, ya, hay que sacar esta weá porque no es bueno andarlo trayendo así. Pero también lo que decís tú, cuando anduve sin el parachoque un par de días, yo sentía que el auto a 100 iba mucho más frenado, porque en vez de la terminación así en punta, tenía prácticamente una terminación así. El parachoque delantero. Exacto,
parachoques delantero. Entonces, sin ese elemento aerodinámico que es parte de esto para promover de que sea más eficiente y que nos cueste menos avanzar a través de este aire, es crucial. O sea, es crucial. O sea, sin el parachoque ya tienes algo en contra y que va a estar recibiendo el peso, o sea, el aire o el viento de frente literalmente. Así es, lo mismo que hablamos del coeficiente aerodinámico. El 1 es Aumentó de brígido. frente, entonces obviamente eso genera, y lo pueden comprobar ustedes, creo que la prueba más fácil que yo creo Sacar que la la hemos mano, hecho todos sí. en el auto, sacar la mano, ¿cierto? Ponerla Así, como recta, una mariposa abierta. ¿cierto? Van a sentir que la mano se mantiene ahí, pero si la giran, van a sentir que el aire Sí, los po. empieza a empujar hacia abajo Y el o contrario. los sí. empieza a empujar hacia arriba. Entonces hagan esa prueba y van a empezar ahora a analizar lo que es la aerodinámica, cómo genera peso finalmente, que yo hago así y no es que yo vaya bajando la mano, el aire me va bajando la mano porque genera peso sobre ella. Entonces eso es, aplicar eso al automóvil nos puede servir muchísimo, sobre todo para pilotos, como decías tú, amateur, que están empezando en esto, y ese tipo de mejoras van a Marca una notar diferencia cambios, tremenda, van a notar diferencias en el auto que van a significar, por ejemplo, adelantar a una persona en recta, o sea, en curva, perdón. Todo ese tipo de cosas yo creo que se pueden aplicar de a poquitito. El tema de los pisos planos, ¿ya? El tema de agregar un alerón que sea funcional, dependiendo de la velocidad a la que vamos a transitar, Claro. etcétera. Así que los invito a todos, chiquillos, a enterarse de este tema. Agradecemos mantenerse hasta el final de este capítulo y les queremos mandar un saludo gigante a todos los pilotos que día a día, ¿cierto?, se enfrentan a estas complicaciones de la aerodinámica. Exactamente. Oye, el efecto de piso plano creo que es un adelanto, pero tremendo en lo que podríamos hoy día aplicar en todas las categorías de vehículos. He visto varios en Codegua que tú te agacháis un poco dentro de lo que podéis ver, porque son autos que van literal a piso, y ves estas planchas, por así decirlo, que tú no veis nada y atrás se ve un difusor donde va redirigiendo el viento y son autos de punta. O sea, son autos que realmente pueden frenar más tarde, pueden doblar 5 kilómetros más rápido que la media, y eso al final te hace acelerar más rápido, salir más rápido de la curva y obviamente ganar carrera, incluso llegar a ganar campeonato. Así que, Como el Super STI de Seba Vera. como el Super STI se va a ver. También vamos a juntar aquí una fotito de ese. Ojalá sacarle una foto de ese suelo, de ese efecto suelo, Sí. porque es tremendo. Sí. Tremendo. Así que cabros, muchísimas gracias por ver este capítulo. Nos encontraremos en una próxima edición. Los queremos Adiós. mucho. El mecánico aplicado.